Y uno de los momentos más dramáticos del año litúrgico tiene lugar en lo que llamamos la Semana Santa, cuando nos preparamos a conmemorar los eventos de nuestra salvación. La Semana Santa está insertada en el año litúrgico, que tiene como objetivo ayudarnos a recordar y revivir los eventos de nuestra salvación. Y la Iglesia coloca este periodo de tiempo para que recordemos no solamente lo que Jesús sufrió en su pasión y muerte, sino también lo que consiguió para nosotros en esa acción, que es nuestra redención, nuestra salvación, conforme caminamos a través del año litúrgico, comenzando con el Adviento y la venida de Cristo, y la Epifanía y la manifestación, y llegamos entre Cuaresma y Pascua. Lo que estamos llamados a hacer es recordar lo que Cristo realizó por nosotros. Al principio de la Semana Santa, cuando nos reunimos el domingo de Ramos, se nos pide que estemos atentos y escuchemos uno de los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y su narración de la pasión y muerte de Jesucristo. Esta narrativa dramática se repite constantemente en el Viernes Santo, cuando oímos la narración del Evangelio de Juan. Estos capítulos en los 4 evangelios están en el centro mismo de la historia de la Iglesia de Jesús. La pasión es la parte central del Evangelio, que fue pasado inicialmente de una forma oral y después se escribió para que no se olvidara o cambiara. Es verdad que en los Evangelios todo lo que está escrito ahí es importante. Las enseñanzas de Jesús es muy importante. Es el contexto de cómo tenemos que vivir. La historia de los milagros es muy importante porque nos da elementos de la entrada del poder de Dios en este mundo. Y la elección de los discípulos y apóstoles en la preparación de la Iglesia es también una parte privilegiada revelada para nosotros en las páginas del Evangelio. Pero nada tiene más significado que lo que es la narrativa de Jesús ofreciéndose a sí mismo como el Cordero Pascual ofrecido para el rescate de su gente. Hay un sentido en que cualquier cosa que existe en las Escrituras, particularmente en el Evangelio, nos lleva al Calvario y eventualmente a la tumba vacía en el jardín de Pascua. Pero también hay un sentido muy real en que cualquier cosa surge de estos eventos sagrados que determinan qué somos y cómo tenemos que vivir. Cuando miramos a las páginas del Nuevo Testamento y vemos cómo esto envuelve las muchas cartas de Pablo, las cartas de Pedro, de Juan, reconocemos de que en gran parte el resto del Nuevo Testamento es una explicación y una aplicación de la narrativa de la pasión. Pablo, por ejemplo, en su carta a los Romanos, describe cómo Cristo, en su muerte y resurrección, encontramos nuestra liberación y nuestra justificación. Toma los eventos del Calvario y lo reproduce en una teología de la salvación en la carta a los Gálatas y lo mismo que en la carta a los Efesios y aquellas a los Filipenses y Colosenses. Encontramos en este cuerpo paulino una
explicación teológica de cómo los apóstoles y discípulos reconocen y descubren y viven el Calvario. La cuestión de la fe que la Iglesia nos presenta a nosotros en el año litúrgico y en particular en la Semana Santa, pero más particularmente en el Jueves Santo, es la cuestión de la fe. ¿Quién es Jesús? ¿Y cuál es el significado de su muerte? Una vez fui el director espiritual, encontré un director espiritual que me ayudó mucho en la escuela secundaria. Él insistía que cada día todos los que íbamos por dirección espiritual leyéramos un verso o dos del Evangelio. Y recuerdo que decía con mucho énfasis, si no leen otra cosa más que el relato de la muerte y resurrección de Jesús, se van a dar cuenta quién es Jesús y de qué se trata toda la cuestión de Cristo. Y sin embargo, hacemos más que solamente escuchar, que solamente oír el relato de las últimas horas de Cristo. Nos encontramos presentes, o más bien, los acontecimientos son hechos presentes a nosotros. Es una nueva experiencia en la historia humana. Es una forma completamente nueva de traer el pasado al presente. Por esta razón, que la narración de la pasión, de la muerte y resurrección de Jesús comienza con la narración de la institución de la Eucaristía. Ese es el contexto para entender quién es Jesús y qué consiguió su muerte. En los 4 evangelios hay una referencia a la última cena, que es el contexto de la institución de Eucaristía. En Mateo, Marcos y Lucas, la relación de la última cena a los eventos de nuestra redención está hecha explícita en la narrativa de la institución de la Eucaristía. En sus palabras sencillas y enfáticas de Jesús, hagan esto en memoria mía. Cuando ustedes hacen esto, voy a estar con ustedes. La noche antes de pasar su muerte y resurrección, estableció este nuevo memorial, una nueva forma de recordar, de llamar hacia nosotros, de encerrarnos nosotros dentro de los eventos que acontecieron. Los 3 evangelios sinópticos y San Paul nos transfirieron esta historia de la institución de la Eucaristía. San Juan, de su lado, reporta las palabras de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, que prepara la institución de la Eucaristía, porque Cristo se llama a sí mismo en ese momento el pan de vida que ha bajado del cielo. Un pan que podemos comer para conseguir la vida eterna. Como lo describe San Pablo muy bonito en la primera carta a los Corintios, que ya somos parte de la Iglesia. Ese mensaje consiste, porque ya eso es en la misma vida de los apóstoles. Pablo escribe, porque yo recibí del Señor lo que les he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias lo rompió y dijo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en mi memoria mía. Y de la misma forma tomó la copa y después de la cena dijo, esta copa, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Hagan esto frecuentemente conforme lo beben, recordándome a mí, puesto que cada vez que comen este pan y beben esta copa,
Ustedes proclaman la muerte del Señor hasta que venga. El misterio de la Eucaristía. Que vamos a proclamar la muerte del Señor en la forma como Él anticipó su gloria, que va a estar con nosotros ya. Y el contexto de este nuevo memorial, instituido en la última cena, vamos a entender algo de esto, de lo que se intentó en ese ritual, por el contexto de las formas rituales, el contexto de la última cena. Esa es la cena ritual establecida por mandamiento de Dios para ayudar al pueblo judío a recordar los eventos de su liberación de Egipto y la gracia de Dios cuando se los liberó. Es una forma para determinar para cada generación su identidad, para que no se pierda, para que no pierdan contacto con sus raíces y su identidad. Esto era una época antes de que existiera tecnología, no había cámaras, fotografías, teléfonos, en todas las formas como los eventos hoy se recuerdan y se graban para pasarlos. ¿Cómo iban a recordar todos esos hace varios milenios? Fue a través de celebraciones y recuerdos ritualizados que forman la historia, el marco de referencia y el calendario de vida de un pueblo. En este caso, el pueblo de Dios. Esta era la forma como la gente recordaba lo que sucedió a ellos en el pasado y su significado para ellos en el presente. ¿Y por qué es tan importante continuar esta memoria cuando se dirige uno hacia el futuro? En el libro del Éxodo leemos cómo las instrucciones de Dios, Moisés construye una comida ritual, una representación de los eventos del Pascua. La comida está integradamente conectada a las circunstancias de la liberación. Ya lo que pasó en el pasado va a ser recordado a través del ritual para que lo renovemos y renovemos en el presente. Los símbolos del alimento llamados en comunidad, cuando están preparados para salir, se quedan capturados en un rito cuando Dios va a entrar en la historia. Añadido a esto, era el mandamiento especial de Dios de repetir esas ceremonias regularmente, anualmente, en el futuro. Este día va a ser una fiesta memorial para ustedes, para que todas sus generaciones deberán celebrar con un peregrinaje al Señor como una institución perpetua. Porque fue en este día que yo los saqué de Egipto. Lo deben celebrar este día a través de sus generaciones como una institución perpetua. Cuando Dios está llamando a hacer estas cosas, es tomar este ritual y hacerlo el fundamento de la identidad para recordar lo que constituye esto para la gente. En toda esta serie de acontecimientos, en la repetición anual que se llama la fiesta memorial de la comida pascual, generación tras generación comparten el cordero pascual y el pan sin levadura. Y los padres dicen a sus hijos las maravillas de Dios hizo por ellos y cómo Dios los constituyó en su pueblo. En esta fiesta del memorial, ellos comprenden y celebran mucho más que una fiesta comunitaria.
La comida pascual era un acontecimiento que los identificaba, que tenía sentido y daba sentido a lo que ellos eran. En esta comida el pueblo de Dios sabía que Dios estaba con ellos y renovaba la alianza que había hecho con ellos. En el Catecismo de la Iglesia Católica leemos para la confirmación. En el sentido de la Sagrada Escritura, el memorial no es solamente la recolección de los acontecimientos pasados, sino la proclamación de las obras magníficas de Dios. Y en la celebración litúrgica de esos acontecimientos llegan a ser, en cierto sentido, presentes y reales. Eso es como Israel entendió su liberación de Egipto. Cada vez que celebraban la Pascua, el evento del Éxodo se sentía presente para la memoria de los fieles y que se confirmaran en sus vidas. Este rito era para ser una parte vital de la formación del pueblo y de la manera en que ellos tenían que verse identificados y vivir su identidad. Esto que se vivía entre el ritual y la historia y que tuvo lugar en el Éxodo se repite en el nuevo misterio pascual. La crucifixión y la resurrección de Cristo es la ofrenda sacrificial que nos libera del pecado. Y tiene lugar en la última cena, antes de la huida a Egipto y de los acontecimientos del Sinaí. Llega a este ritual. Pero Jesús, en su mandamiento, dice de repetir este memorial y así establece la última cena como el ceremonial para la representación de los acontecimientos de nuestra salvación. Estos son los actos de nuestra redención. No reflexionamos en la historia, en la Eucaristía. Lo que hacemos es vivir la historia en la Eucaristía. Aquí encontramos a Cristo en el momento de su muerte y resurrección y entramos así en su misterio. Me gusta esto de la última cena que recuerda al pueblo judío la formación como pueblo de Dios y les recuerda su identidad. La Eucaristía era hecha como un memorial que hacía presente el acontecimiento, no como una memoria, no algo en lo que reflexionamos, sino en una realidad. En el Nuevo Testamento, el memorial ahora tiene un nuevo significado. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, conmemora la Pascua de Cristo y se hace presente nuevamente, accesible a ustedes y a mí y a todas las generaciones. El sacrificio de Cristo ofrecido una vez por todas en la cruz está siempre presente para nosotros. Y cuando nos centramos en la Eucaristía, reconocemos inmediatamente esta conexión con la última cena. Los orígenes de la Eucaristía se encuentran en la última cena. Y cuando miramos el catecismo, vemos de una manera clara y concisa, en orden de dejarnos una prenda de su amor y de nunca abandonarlos a los demás y hacernos compartir la última cena. La Pascua instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y resurrección y constituye así los sacerdotes del Nuevo Testamento. Y ahora vemos en un contexto mucho más amplio el contexto del ritual y
y de la comprensión de recordar. Pero ahora encontramos este contexto de la Iglesia, la Eucaristía, el sacerdocio y la Iglesia. Este Congreso Eucarístico quiere hacernos ver estos acontecimientos de salvación, pero de tal manera que nosotros seamos participantes de las acciones salvíficas. La Iglesia nos llama no solamente a recordar este acontecimiento de hace más de 2000 años, no solamente ser espectadores, sino participantes en esos acontecimientos. De hecho, en la última encíclica de la Eucaristía, el servidor de Dios, Juan Pablo, nos habla de la fe, antigua fe de la Iglesia que celebramos ayer en este altar. Cuando la Iglesia celebra el memorial de la Eucaristía, este memorial del Señor, muerte y resurrección, este acontecimiento central de salvación se hace realmente presente. En la obra de nuestra salvación se cumple. Ninguna otra forma de renovación o conmemoración. La misa, la liturgia eucarística, agradecimiento a Dios, tiene el poder de hacer presente la realidad que simboliza en el contexto de la Iglesia. No hace mucho tiempo estaba en un vuelo y del lugar donde yo estaba sentado podía ver una discusión y que todos los demás podían ver. Y esta discusión muy animada estuvo por un tiempo, no escuchaba las palabras, pero era claro que algo se pasaba. Y en un momento uno de las personas se levantó y se puso en el corredor del avión y dijo: Padre, tengo una pregunta para usted. Y yo dije: espero que tengan una respuesta para usted. Y me dijo ella: ¿qué es lo que la Iglesia entiende por la segunda venida de Jesús? Espero que no tenga nada que ver con este viaje. Y después de esto, ¿qué significa la segunda venida? Aparentemente, lo que yo dije estuvo en su lado, estuve de su lado, porque me dijo muchísimas gracias. Y antes que se vaya, yo le dije: espero que ustedes están ahí discutiendo sobre algo del Antiguo Testamento. Y alguien dijo sí, y ella pudo decir. Y el hombre que estaba sentado al lado mío me miró y dijo: ¿cómo sabía usted eso? Yo le dije: ¿qué piensa usted que hago yo? Y dije: no estoy diciendo que usted estudió eso. Yo asumo que usted es un sacerdote y estudió eso. ¿Cómo sabía usted que lo que le dijo a ella era verdad? ¿Cómo sabe usted que lo que usted le dijo a ella es verdad? Yo le dije: ¿quiere una respuesta corta o la respuesta larga? Me dijo: es un viaje largo. Es la primera vez que tengo la oportunidad en un aeroplano, en un avión, de dar tener una audiencia
tan interesada sobre la Iglesia, los sacramentos, la Eucaristía. Tenía muy buenas preguntas, preguntas como, seguramente usted no dice eso literalmente cuando habla, creemos que somos parte del cuerpo de Cristo. Y era un hombre educado. Usted habla de una manera simbólica, de una manera política. Poética. ¿Me parezco un poeta yo? Hablo fuera de la tradición de la Iglesia. Y lo que la Iglesia nos dice es la verdad. Y la Iglesia habla de nosotros, diciéndonos que seamos uno con Cristo en su cuerpo para entrar en la nueva vida, en su resurrección. Cuando terminamos el viaje, me dijo gracias, y decía que estaba interesado. Y cuando íbamos hacia la salida, no le diga a nadie lo que hemos estado hablando. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos interesar a la gente en el misterio de la Iglesia? ¿Cómo podemos ver lo que ustedes y nosotros entendemos porque nosotros estamos conectados con Cristo en su Iglesia? Una de las cosas que es una gran alegría para todos los obispos es visitar las parroquias en anticipación a las confirmaciones o visitar las escuelas. Muchas veces yo recibo cartas de los alumnos. No son cartas espontáneas. Vienen en paquetitos. Y uno puede ver muy claramente por la manera de escribir la edad de la persona que ha escrito. Y sí está escrito en grandes imprentas de primer año, pero cuando la letra es más refinada y tiene color, de diferente color, uno se da cuenta que la persona tiene una educación superior. Una de esas cartas yo la conservé durante 22 años y la utilicé en cada oportunidad que tuve. La carta decía en el principio: querido obispo, encuentro extraordinario que usted conoce a alguien, que conoce a alguien y que conoce a otro y que el otro conoce a otro. Aparentemente ustedes habían dicho, la profesora les había dicho, está escribiendo al obispo, llenen la página. Y luego mi pequeño interlocutor me decía, conoce a alguien que conoce a Jesús. Y yo encontré, cuando llegué a esta parroquia, no solamente voy a agradecerle a por esta carta, sino que la voy a mandar en una comisión teológica. ¿No es eso lo que nosotros creemos? ¿Eso no es parte de la Iglesia? Es que venimos a eso, al altar de la Iglesia. Es por lo cual celebramos y estamos tan intencionados en tener esta comunión con Cristo en esta Iglesia, porque es aquí, a través de la Iglesia, que conocemos a alguien que conoce a Jesús. Y podemos verificar que las palabras que decimos son palabras de vida eterna. ¿Dónde vamos a ir? Tú tienes las palabras de la vida eterna. ¿Dónde vamos a ir? Si no, estar en la iglesia para escuchar estas palabras. ¿Dónde vamos a ir para encontrar a Cristo y encontrar a alguien
que vivió hace 2000 años y que lo podemos tocar porque ha resucitado en el altar. Solamente aquí es posible, en esta realidad. En la Eucaristía, Jesús instituyó el sacramento que es pasión, muerte y resurrección, que puede ser celebrada una y otra vez, siempre en nuestras vidas, la manera que nos permite compartir los beneficios de la cruz. Jesús no es un personaje histórico. El Señor resucitado es nuestro compañero en la vida hoy. El Señor resucitado es el que nos llama a unirnos con Él como parte de su cuerpo, de su nuevo cuerpo, que hacemos esta memoria. Y en cada funeral litúrgico es lo que nos recuerda. Hemos sido bautizados en una nueva vida. Hemos sido bautizados en la muerte y resurrección de Jesús. Y todos tenemos las semillas de la vida eterna. Hablamos de morir porque participamos en el misterio de la muerte y resurrección. La Iglesia aún utiliza la palabra representar, que habla de lo que pasa en la misa. El sacrificio de la misa es exacto porque sacramentalmente, realmente, en la verdad, la muerte y resurrección de Jesús se hace presente en su presencia en la teología. En la última cena, Jesús instituyó un nuevo memorial del sacrificio y el verdadero Cordero de Dios iba a ser ejecutado. Por su muerte, su cruz, su resurrección, no solamente salvó a una persona, era para unir a toda la humanidad, para todos, y no solamente en el momento de su muerte y resurrección, sino en todas las edades, para todas las generaciones, para cada uno de nosotros. Estaba creando un nuevo ser, persona, nueva gente, que ahora se firmaba con la cruz. En el bautismo, una de las cosas que hacemos es acercarnos, traer al niño y decir: yo estoy de acuerdo y creo y firmamos. Somos parte de esta nueva familia y completamos esto de muerte y resurrección. Hay este gran sacrificio es cumplido por Jesús, que se ofrece en la cruz por nuestra redención. Y este sacrificio no puede ser repetido, sino vuelto a realizar en cada generación, para mí, para ustedes. El mundo y la melodía de cuando crucifican a mi Señor, entonces reflexiono en la Eucaristía. Estaban ahí cuando lo clavaron en la cruz, estaban ahí cuando crucificaron a mi Señor. El himno dice algo de este corazón humano que habría querido estar ahí y estar al pie de la cruz, compartir la redención. Y en la Eucaristía tenemos este misterio, estamos ahí, sacramentalmente, espiritualmente, pero realmente. En la película La Pasión de Jesús, que muchas personas que están aquí han visto, hay un momento dramático, emocional. María, la madre de Jesús, trata de alcanzarlo mientras va llevando la cruz. Y en un momento, cuando está más cerca de esta multitud, Jesús cae en el camino de la cruz. Esto lo vemos cada vez que hacemos el Vía Crucis. En la película,
la madre de Jesús, dice: ¿cuándo vas a cumplir esto? ¿Cuándo lo vas a terminar? Y la cámara muestra todo este rostro herido, ensangrentado de Jesús y en la cruz, y dice: espera, estoy haciendo todas las cosas nuevas. Todo tiene que ser nuevo, pero primero Jesús tiene que morir y resucitar a una vida nueva, y es el memorial perpetuo de la resurrección y de la Eucaristía de los apóstoles. Tomó el pan, tomó el cáliz y dijo: este es mi cuerpo, esta es la sangre, es mi sangre. Hagan esto en recuerdo mío. Hagan esto si ustedes quieren que la nueva creación llegue. Háganlo si quieren ser transformados. Hagan esto en recuerdo mío. Y van a hacer recrearse todas las cosas que necesita transformación. Esta es la celebración de la comida para la gente nueva de Dios. ¿Y cómo llegamos a ser miembros? ¿Cómo nosotros llegamos a ser miembros de esta nueva familia, de este reino de Dios que llega? ¿Cómo es que todo el poder de Dios llega a este mundo a través del don del Espíritu y llega a ustedes y a mí y penetra en nuestro cuerpo? En el bautismo. En el bautismo nosotros pedimos este reino. Está descrito como la entrada a la vida del Espíritu, como nos enseña el Sacramento, en Sacramento Caritatis. Sí, esto es la vida y la misión. Esto sigue que el proceso de la cristiandad está dirigido en la recepción de la Eucaristía. Si nosotros decimos que somos parte de Cristo, de su cuerpo, el Santo Padre nos recuerda que en la Eucaristía, domingo tras domingo, tenemos que encontrar el alimento para esta nueva realidad espiritual. No estamos simplemente espectadores en este memorial, somos participantes en el nuevo paseo. El nuevo ritual instituido en la última cena nos transforma a ustedes y a mí en un nuevo pueblo de Dios. Y eso no es poesía. Esto no es un lenguaje simbólico. Esta es la realidad de nuestra fe. Es lo que creemos. ¿Y qué traemos? ¿Qué es lo que nosotros traemos a este banquete? Cuando nos acercamos a la mesa del Señor y sabemos que ahí nos está esperando el Señor Jesús. Ahí nos está esperando el fruto de su muerte y resurrección para mí y para ustedes. ¿Qué llevamos nosotros? ¿Qué podemos realmente llevar allí, a este momento de renovación? Creo. No solamente damos testimonio del memorial de nuestra redención, sino también participamos. ¿Qué llevamos? No queremos ir con las manos vacías a la mesa del Señor. Y el primer don que traemos es el don de la fe. Como Pedro, podemos responder cuando Jesús nos dice: ¿quién dicen que soy yo? Podemos responder: ¿acaso no? Respondemos como seguidores de Cristo han respondido por 2000 años. Tú eres Cristo. He creído que tú eres Cristo. Podemos responder como dijo Marta cuando Jesús le dijo que Él era la resurrección y la vida. Y le dijo: ¿tú crees en esto? ¿Crees en esto? Sí, Señor. Creo en Él. Y en cierto sentido, esa respuesta
tiene que ser nuestra respuesta, nuestro don. Cuando vamos a recibir la Eucaristía y la hostia se presenta con la declaración, el cuerpo de Cristo, lo que decimos, amén, sí creo, ya creo que tú eres Cristo, el que iba a venir al mundo. Pero también traemos el don de la esperanza, porque creemos, porque vemos con los ojos de la fe, porque ponemos nuestra confianza en las palabras que Jesús habló. Tenemos la confianza para vivir nuestra fe. Como el Santo Padre nos recuerda en su encíclica Spe Salvi, aquel quien tiene esperanza vive diferentemente. El que tiene esperanza ha recibido el don de una vida nueva. ¿Acaso no es con confianza que nos acercamos al altar del Señor? No arrogancia. Ya pedimos perdón en el rito penitencial. Ya pedimos por perdón de todas las cosas que nos detienen de acercarnos al altar con santidad. Pero nos acercamos con confianza porque creemos que en ese momento eucarístico, estamos invitados en un evento de transformación que nos toca íntimamente a cada uno de nosotros. Podemos ver con los ojos de la fe y vivir con la confianza de la esperanza, pero también llevamos al altar el don de nuestro amor. En esa última cena Jesús nos enseñó, ya que compartimos su cuerpo y sangre y somos miembros de la misma familia, somos hermanos y hermanas unos de otros. No tenemos duda en decir hermano, hermana, en nuestro saludo. Decimos esto porque es nuestra convicción en la fe que si somos unos con Cristo, somos unos con otros una misma cosa. En el contexto de la institución de la Eucaristía, vemos esa escena dramática, Jesús lavando los pies de sus discípulos. Este fue el trabajo de un esclavo, no del dueño, no del maestro de la casa. Era un señal y un símbolo de cómo debemos amarnos unos a otros en el ministerio de servicio y del cuidado. Por causa de nuestro amor por Cristo, Jesús nos dice, si vamos a ser su pueblo nuevo, si vamos a caminar en sus huellas, si vamos a ser transformados por su muerte y resurrección en vida nueva, entonces tenemos que aprender a ver en cada uno hermanos y hermanos, amigos y amigas de una misma familia espiritual. El amor se traduce en acción. Esa proclamación increíble, el reino de Dios, es algo que hemos conseguido en el Espíritu y que nada nos puede separar de Cristo o de unos y a otros si tenemos los corazones abiertos en el amor. Por esta razón, que el Santo Padre, en su encíclica Dios es amor, nos dice que la naturaleza más profunda de la Iglesia está expresada en 3 responsabilidades: predicar la palabra de Dios, celebrar los sacramentos, especialmente la Eucaristía, y ejercitar el ministerio de la caridad. Cuando ustedes y yo leemos la Escritura, recordamos los eventos de otro tiempo y de otro lugar. Pero en la Eucaristía, los eventos salvíficos de ese otro tiempo y lugar se hacen presentes aquí y ahora. En su exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, el Santo Padre nos enseña que en la Iglesia, Cristo, el único Salvador, nos alcanza, nos toca en todas nuestras características particulares y nos lleva a nuestra identidad, a nuestra herencia. Todo eso lo traemos a Cristo, se lo ponemos en Cristo y en la Iglesia y en el Espíritu, unidos en la Eucaristía. Todo eso se vuelve una sola cosa,
en toda nuestra individualidad para que se transforme en algo más grande. Cuando vemos a este Congreso Eucarístico, lo que vemos es una expresión de Dios que está trabajando a través de cada uno de nosotros en nuestra unicidad, en lo que el Santo Padre llama nuestras particularidades. Cada uno con nuestras herencias, tradiciones y contextos culturales habla de un pluralismo que es parte de la condición humana. Y, sin embargo, en nuestra fe, cuando nos acercamos bautizados en un espíritu y recibiendo un solo Señor, en la Eucaristía estamos unidos como un solo pueblo. Nos volvemos un solo pueblo, su pueblo, porque hemos pasado a través del misterio de la muerte y se nos ha prometido la liberación, la reconciliación y una nueva vida. Porque vemos con los ojos de la fe, vemos en la Iglesia y en sus sacramentos, Cristo continuando estando con nosotros hoy, tocándonos, cambiándonos, transformándonos. La institución de la Eucaristía fue para asegurar que cada uno aquí en Quebec en 2008 sea capaz, como los que estuvieron al pie de la cruz hace 2000 años, a entrar al misterio de la muerte y resurrección de Cristo, no como observadores, sino como participantes. Surgiendo a la Eucaristía, no solo es el recuerdo de su muerte y resurrección, sino la fuerza de donde sacamos ser una nueva creación, un pueblo vivo con el Espíritu Santo, con el mensaje para llevar el mensaje, con una visión de la vida que nadie más puede traer, porque esto es la visión de Cristo. Somos su pueblo, vivos con el poder del Espíritu para llevar el reino de Dios, reino de verdad, justicia, compasión, de entendimiento y de amor. En cada domingo, en la conmemoración los fieles nos reunimos no solamente a profesar la fe, pero también para renovar la vida de Cristo con ella. Cada uno está llamado a ser un agente activo en proceder, como el Señor en el avión decía, ¿acaso cuentas esto a otras gentes? ¿Acaso lo hacemos? Como miembros del reino, como pueblo, llevados al ministerio de la nueva vida, ¿acaso no debemos ser los evangelistas, los apóstoles, las voces de esta nueva vida, de este reino? Cada vez que venimos a la misa, ¿acaso también no debemos de traer a alguien con nosotros? Alguien que no ha estado con nosotros, que debería estar con nosotros, alguien que estuvo una vez con nosotros, pero ya no está ahí con nosotros más. Al concluir estos pensamientos, quisiera compartir una pequeña experiencia. Hace varios años, en un congreso de catequesis, preparé un pequeño sobre. En el sobre había una pequeña cartulina en que decía: tú estabas una vez con nosotros, pero ya no te veo ahí. Eres parte de mi familia y te extrañamos. Nos gustaría que vinieras de nuevo con nosotros. Puse una de esos sobres en cada uno de los programas y les dije a cada uno, cuando vayan a casa, tiene que haber alguien que ustedes conocen que iba con ustedes a misa, un vecino, un trabajador, un colega. Denle esa invitación. Y si no se sienten confortables de hacerlo, cierren el sobre y pueden estar lejos cuando la gente lo vaya a abrir. Inviten a alguien a este misterio. Conforme concluimos, recordemos que en cada misa
el celebrante, después de consagrar la hostia y el cáliz de la sangre precioso, recita el mandamiento del Señor. Hagan esto en memoria mía. El sacerdote se pone de rodillas en adoración y luego se une al pueblo en una de las proclamaciones de nuestra fe. Y es esta fe que nos trae a este Congreso Eucarístico, esa misma fe que nos une, y la misma fe que ve en la Eucaristía el trabajo de nuestra redención realizándose. Entonces, con alegría proclamemos en acción de gracia a Dios. En la presencia de esa hostia eucarística viene el desafío. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo va a venir de nuevo. Y con eso concluyen las palabras de catequesis del arzobispo de Washington.